Buenas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andy Torres Alfaro y esto es un video para el curso de didáctica del álgebra y funciones, el cual estoy cursando en el primer semestre del 2021 y hablaremos sobre la función inversa. Una función f que va de a en b posee una función inversa cuando cumple dos condiciones simultáneamente, las cuales son las siguientes. La inyectiva. Esta nos dice que para cada imagen existe una única preimagen que le corresponda y su representación simbólica es la siguiente. Para todo A, B que pertenece al conjunto A, tal que f de A es igual a f de B, implica que A tiene que ser igual a B. La siguiente es la sobreyectiva y nos dice que el codominio debe ser igual al ámbito. Simbólicamente se representa como f de A es igual a B. Ahora brindaremos algunos ejemplos de cuándo es inyectiva y cuándo no es inyectiva en sus diferentes representaciones. Primero empezaremos dando tres ejemplos de inyectiva, como un diagrama de Venn. Por ejemplo, tenemos nuestro conjunto, que será el dominio, y este otro conjunto, que será nuestro codominio. Vemos que cada imagen tiene una única preimagen, cumpliendo con la definición dada anteriormente. También podremos notar que no importa si quedan elementos sobrantes en nuestro conjunto del codominio, pues este no afecta. Ahora gráficamente se analizará de la siguiente manera. Tenemos una gráfica de una función y podremos trazar una recta horizontal en cualquier parte de ella que notaremos que la intersecará en un único punto, por lo cual cumplirá con la definición de inyectividad. Ahora, de forma tabular, tendremos una función f que va de menos 2,2 a r y su criterio f de x es igual a 2x menos 1, dándonos la siguiente tabla de valores. Como dominio tenemos al menos 2, al menos 1, al 0, al 1 y al 2. Y como codominio tendremos al menos 5, al menos 3, al menos 1, al 1 y al 3, donde notamos que en la tabla cada imagen posee una única preimagen, cumpliendo la definición. Ahora brindaremos algunos ejemplos de cuándo una función no es inyectiva. Empezando por el diagrama de Venn, vemos nuestro dominio y nuestro codominio. Notamos que la imagen G está asociada con la preimagen C y con la preimagen D, pero C es diferente de D, entonces está incumpliendo la definición de inyectividad. Ahora, en un ejemplo gráfico sería el siguiente. Tenemos una gráfica y trazaremos alguna recta horizontal y notaremos que ésta interseca en más de un punto a la gráfica. Entonces incumplirá la definición de inyectividad. Podremos usar el siguiente análisis para notar que una función es inyectiva o no. Cuando una función crece, decrece y así notaremos que en algún momento alguna recta horizontal tocará más de un punto, pero si una función solo crece o solo decrece, cualquier recta horizontal solo podrá intersecarla una vez. Por último, de forma tabular, sería lo siguiente. Tenemos la función f que va del conjunto de menos 2 a 2 incluidos hasta r y su criterio f de x es igual a x al cuadrado menos 3, dándonos la siguiente tabla de valores. En el dominio tenemos a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y como codominio tendremos al 1, menos 2, el menos 3, el menos 2 y el 1. Notamos que la imagen 1
posee dos preimágenes distintas, las cuales son -2 y 2, incumpliendo nuestra definición de inyectividad. Ahora brindaremos algunos ejemplos de sobreyectividad. Entonces, es sobreyectiva en un diagrama de Venn cuando tenemos nuestro conjunto dominio y codominio, en el cual el codominio es igual al ámbito. Aquí tendremos que diferenciar que el codominio son todas aquellas imágenes que poseen una preimagen y nuestro ámbito es todo el conjunto de llegada. Entonces vemos que E se relaciona con A, F se relaciona con B y G se relaciona con C y con D. En este caso de la sobreyectividad, no importa que una función vaya a relacionarse una imagen con dos preimágenes, mientras no quede ningún sobrante en nuestro codominio. Ahora, como gráfica se analiza de la siguiente manera. Tenemos una función definida de R en R y esta es su gráfica. Vemos que ella viene desde menos infinito hasta más infinito, respetando que su ámbito sea igual al codominio, cumpliendo con la definición. Por último, de forma tabular se analiza de la siguiente manera. Tenemos una función f que va de -2,2 hasta 1,5 y su criterio es igual a x más 3, dándonos la siguiente tabla de valores. Como dominio tenemos el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Como codominio tendremos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En él notamos que nuestro codominio va a ser igual al ámbito. Por lo tanto, cumple la definición. Y ahora brindaremos algunos ejemplos donde una función no cumple con ser sobreyectiva. En un diagrama de Venn vemos lo siguiente, tenemos nuestro dominio y nuestro codominio. Notamos que hay un elemento sobrante, lo cual no puede pasar. Esto incumple la definición de sobreyectividad, pues el codominio en este caso sería el conjunto que contiene al E, F, G, pero nuestro ámbito es el conjunto que contiene los elementos E, F, G y H, siendo estos distintos. En la sobreyectividad, como gráfica, tenemos una función que se nos define que va de R en R, pero en nuestra gráfica vemos que viene desde menos infinito, pero termina en 4, con lo cual no respeta que el codominio sea igual al ámbito e incumple la definición. Por último, en forma tabular, tendremos lo siguiente, una función f definida desde -2,2 hasta r y su criterio f de x es igual a 2x menos 1, dándonos la siguiente tabla de valores. Como dominio, -2, -1, 0, 1 y 2. Y como codominio, -5, -3, -1, 1 y 3. En él notamos que nuestro codominio no es igual al ámbito, incumpliendo la definición de sobreyectividad. Ahora analizaremos la gráfica de una función inversa. Sea f una función que va de R en R con su criterio f de x igual a 3x, donde su dominio es la cantidad de confites que hay en una pulpería y el codominio representa las ganancias al vender cierta cantidad de confites o pérdidas cuando se lleguen a perder algunos confites. Ahora analizaremos el ejemplo anterior como un diagrama y una tabla, donde tenemos el siguiente diagrama de Venn. Tenemos nuestro dominio conformado con los elementos -2, -1, 0, 1 y 2, y nuestro codominio
conformado con los elementos -3, -6, 0, 6 y 3. Notamos que cada imagen tiene una única preimagen asociada. Y también tenemos en nuestra tabla el dominio y su codominio, donde cada imagen igualmente se asocia solo a una preimagen. Ahora analizaremos el diagrama de Venn y la tabla de su función inversa f a la menos 1, donde tenemos nuestro dominio, que sería -3, -6, 0, 6 y 3, y nuestro codominio, que sería -2, -1, 0, 1 y 2. También lo tendremos representado de la siguiente manera en una tabla. Entonces, podremos decir que, dada una función f y su inversa, existe una relación entre sus pares ordenados, donde cualquier par de f, a, b, se establece el par de su inversa como b, a. Notemos que en nuestra función f teníamos el par -2, -6, y ahora su inversa va a contener el par -6, -2. También podemos notar que el dominio en la función f ahora es nuestro codominio en la función f a la menos 1. De igual manera, el codominio de la función f ahora es nuestro dominio en la función f a la menos 1. Por consiguiente, procedemos a analizar esta función en un GeoGebra. Muy bien, una vez estando en el GeoGebra, procederemos a colocar los siguientes puntos, el -2, -6 y el 2,6. Estos pertenecen a la gráfica de la función f de x. Y buscaremos sus puntos simétricos, que en este caso el punto simétrico a -2, -6 es -6, -2. Y el punto simétrico a 2,6 es 6,2. Y estos puntos van a pertenecer a la gráfica de la función inversa f a la menos 1 de x. Ahora analizaremos ambas funciones juntas y trazaremos la recta identidad, la cual está dada por y igual a x. La observamos en rojo. Y notamos que la gráfica de f a la menos 1 se puede obtener al reflejar la gráfica de f con respecto al eje de simetría, determinado por la recta identidad. Esto lo podríamos visualizar como en una hoja de papel. Si hacemos un doblez en la recta identidad, las partes simétricas de las funciones quedarán una encima del otro. Por ejemplo, la parte de abajo de la función f de x, donde se encuentra el punto -2, -6, es simétrica a la parte de la función f a la menos 1 de x, donde se encuentra el punto -6, -2. Y si doblamos en la recta identidad, notaremos que esta parte de la función f de x caerá encima de la parte de la función f a la menos 1 de x. De igual manera, esta parte de la función f de x, si hacemos el doblez en la recta identidad, caerá en la parte de esta, en la función f a la menos 1 de x. Por último, hablaremos sobre los intervalos en los cuales una función representada gráficamente tiene inversa. Existen funciones a las cuales se les debe restringir el dominio, pues todo su dominio no cumple con la condición de inyectividad. Ahora, considera el siguiente ejemplo. Sea f una función que va de R hasta el intervalo de 1 a más infinito, tal que su criterio f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Este ejemplo lo procederemos a analizar en un GeoGebra. Una vez estando en el GeoGebra, procederemos a graficar el ejemplo brindado anteriormente y trazaremos una recta horizontal, viendo que ésta interseca nuestra función en dos puntos, en el 1,2 y en el 3,2.
donde la imagen 2 se está relacionando con distintas preimágenes 1 y 3, incumpliendo la definición de inyectividad, con lo cual tendremos que restringir su dominio con respecto al eje de simetría, donde obtenemos los siguientes intervalos, donde la función va desde menos infinito, 2 hasta 1, más infinito, y el otro en la cual la función va desde 2, más infinito hasta 1, más infinito. Primeramente, trabajaremos con el intervalo que va desde menos infinito, 2 hasta 1, más infinito y graficaremos su inversa, notando que el dominio de nuestra función f será el codominio de nuestra función inversa f a la menos 1 y que el codominio de nuestra función f será el dominio de nuestra función f a la menos 1. Y como lo habíamos visto en el anterior ejemplo, estas son simétricas, pues dada una función f y su inversa f a la menos 1, van a ser simétricas con respecto a la recta identidad. Una vez notado esto, procederemos a trabajar con el otro intervalo, el cual estaba definido desde 2, más infinito hasta 1, más infinito, y graficaremos su inversa respectiva, notando que esta también es simétrica con respecto a la recta identidad, con lo cual observamos que existen funciones que no poseen inversa, pues su dominio no lo permite, pero si nosotros restringimos dicho dominio de tal forma que éste cumpla con la definición de inyectividad, lograremos obtener un intervalo de esta función donde sí está definida su inversa. Espero que este video haya sido de su agrado y les sirva. Muchas gracias.